Muy buenos días, ¿cómo se encuentran mis programadores? En el video tutorial de hoy, como lo habíamos prometido en tutoriales anteriores, veremos el tema acerca de los triggers. Estas herramientas que son muy potentes en la base de datos es lo que hace la diferencia de utilizar una base de datos en relación a otro tipo manejador de archivos. ¿Qué son los triggers? Bueno, los triggers en realidad son bloques de código que se van a auto ejecutar a medida usted gestiona la data. Cuando nos referimos a la gestión de la data, nos referimos que usted puede usar instrucciones DML como un insert, un update y un delete. Esas instrucciones que usted va a usar para manejar registros, cuando usted inserta registros a una tabla, actualiza registros o borra registros de una tabla, son las que van a permitir que un desencadenador, o sea un trigger, se ejecute a medida usted manipula la data. ¿Cuál es lo importante aquí? Es que ellos se van a ejecutar de manera automática. Esto quiere decir que ante una acción sobre la data, por ejemplo, si nosotros hacemos una inserción en una tabla, el trigger que usted haya programado de insert se va a ejecutar. Al momento que nosotros hacemos la inserción, el SQL va a crear una tabla virtual. Esto es bien importante, póngale ojo, porque si usted entiende esto, está camino a la inmortalidad. Esta tabla virtual inserte es la que va a contener todos los registros que fueron afectados en esa instrucción insert, o sea, todo lo que usted mandó a insertar en ese momento, ya sea una fila, más de una fila, porque cuando hacemos una fila nos referimos que nosotros le damos insert into, tabla cliente, value y entre paréntesis los clientes. Pero nosotros podemos hacer un insert into clientes select asterisco from cliente backups, por ejemplo. Y allí lo que va a suceder es que nosotros vamos a insertar más de una fila. Lo normal, mis programadores es que uno mande una fila a la vez para controlar esa operación, esta función tan importante como son los triggers. Si usted actualiza un registro, o sea que usa el update, automáticamente el trigger de borrado o de actualización se va a ejecutar. Si usted actualiza un update, el update trigger se va a ejecutar en ese momento. La diferencia entre el update trigger y el trigger de insert es que cuando usted actualiza un registro se van a crear dos tablas virtuales, una tabla insert que contendrá el registro nuevo, como quedó después del update, y una tabla delete que contendrá el registro anterior antes de la modificación. ¿Qué quiere decir? Que eso nos va a permitir que nosotros podamos comparar si un registro cambió de estado. Eso es bien importante. A veces necesitamos en nuestras aplicaciones nosotros saber si un registro cambió de estado. Por ejemplo, si un producto cambió a estatus activo o inactivo. Si un producto cambió precio. Si cambió precio, quiere decir que en la tabla insert estará el nuevo precio y en la tabla delete estará el precio antiguo o el old precio. O sea, un registro o más de un registro dependiendo las características del update que contendrán las filas que fueron afectadas. Cuando nos referimos a un delete trigger, nos estamos refiriendo que en este caso cuando usted ejecuta la instrucción delete, entonces va a crear una tabla virtual de la fila que fue borrada. ¿Qué quiere decir? Que allí pudiéramos tener también una serie de condiciones que nos van a permitir a nosotros decidir qué hacer con ese registro borrado, si hay que ir a disminuir el saldo de una cuenta o no lo podemos borrar porque hay una condición que no permite, una infinidad de cosas. Esto de los triggers en SQL es maravilloso. Realmente esto es una de las mejores herramientas
que pueden tener las bases de datos son los desencadenadores, porque eso nos permite hacer muchas cosas que de una programación tradicional o desde el cliente sería terrible hacerlo. Pero SQL no solo tiene la posibilidad de hacer triggers así como insert, update o delete, sino que los triggers pueden tener dos escenarios. Puede tener el escenario antes del insert, o sea, antes de que se inserte, o después del insert, por ejemplo. Puede estar el caso que nosotros necesitamos antes de borrado o antes de actualizado, ¿verdad? O después de actualizado. O sea, podemos evaluar hasta esas condiciones en otras bases de datos. He visto trigger que también de selección. Cuando un usuario hace un select sobre un registro, un desencadenador se puede activar y automáticamente nosotros tomar alguna acción. Esto lo he visto cuando uno programa, por ejemplo, ciertas aplicaciones donde el acceso a la data es restringido y nosotros necesitamos saber quién accede a esa data desde el punto de vista de la base, no desde la aplicación. Recuerde que cuando hablamos de programación en la base de datos, nos estamos refiriendo que nosotros vamos a crear esa programación de tal manera que, sin importar la herramienta cliente que utilice para acceder a la data, esas reglas se cumplan siempre. Por ahí van a haber algunos que dicen, no, ¿para qué vamos a programar en la base? Que eso no nos da independencia, que ahí nos casamos con el motor. Sí, cierto. Habrán otros que dicen, no, toda esa lógica de negocio la voy a hacer en la capa de lógica de negocio. Otros que van a decir, no, esa lógica la voy a hacer en el cliente. Bueno, usted decide dónde la hace, pero en este tutorial estamos viendo toda esa lógica en la base. ¿Por qué razón? Porque lo más importante aquí es la data, es que usted proteja la data, no los equipos, no la forma como la data se ve, porque el punto central es la información, es la data. Entonces, estamos aquí, nosotros decimos, bueno, pasando de toda esta teoría que es más amplia de lo que podemos ver aquí, pero lo importante es que usted vaya entendiendo esto y, como digo, vaya camino a la inmortalidad. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que entender todo esto, cómo la data se maneja. Un programador o un DBA que no sabe administrar la data está en serios problemas. Conozco mucha gente con altas deficiencias en el manejo de la data. Bueno, entonces aquí estamos, vamos a pasar a un ejemplo práctico de cómo esto se hace. Un ejemplo sencillo que ustedes lo puedan entender y puedan realmente aplicar estos conceptos en desarrollos futuros con mayores alcances, digamos así, ¿verdad? Voy a pasar aquí a mi tabla, como veníamos creando nosotros acá, veníamos creando, se recuerdan, ustedes deben de recordar, si han estado viendo nuestros videos anteriores, si no lo ha estado viendo, yo les sugiero que los vea para que vaya entendiendo toda esta maraña de cosas, esto importante en la data. Nosotros teníamos esta tabla factura, ¿verdad? Esa es nuestra base inmortal que solamente tiene 4 tablas. Mire, 4 tablas. Esta base va una base, digamos, de test prueba, ¿verdad? Y aquí teníamos estos datos. Si yo selecciono esa base de facturas, hago un select a la base de factura, entonces nosotros vamos a entender aquí, ¿verdad?, que estamos realmente viendo que tenemos una factura, pero aquí tenemos el total, el impuesto de un 13%, ¿verdad?, y el total final, que es la suma de esto más el impuesto. Pero también nosotros tenemos una tabla que se llama el detalle de facturas, el cual vimos en nuestros diagramas anteriores de cómo estaba compuesto. ¿Qué quiere decir? Que la tabla facturas
En su columna total factura tiene la suma de los valores de los ítems aquí. 5,6. Pero acá está la suma. Luego calcule el impuesto, que es un 13%, y de ahí suma ese total. Estos totales que se encuentran acá son sumatorias. Perfectamente los podría hacer una aplicación cliente. De acuerdo, usted la aplicación que tenga ya en PHP, en Java, en Ruby, en cualquier otra plataforma, en Python, puede hacer este cálculo. Puede sumar, calcular el impuesto y calcular el total. Pero el escenario más poderoso y que nunca falla, comprobado por años, es un trigger. Un trigger tiene las capacidades de hacer ese cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a hacer ese escenario? En la tabla detalle de facturas, aquí nosotros vamos a crear un trigger. ¿Cuáles son las instrucciones para crear un trigger? Crear trigger TI, detalle de factura. ¿Por qué le vamos a poner TI? Le vamos a poner TI porque es un trigger de inserción. Trigger de inserción. En la tabla detalle de facturas for insert. Aquí no lo vamos a evaluar ahorita si es antes de insert y después de insert. Le vamos a decir que para un insert. Y aquí vamos a declarar dos variables. Vamos a declarar declare arroba la variable que le vamos a llamar valor sin impuestos, suma, o sea, vamos a tener una variable que se refiere a esto. Vamos a ver, total factura numeric 12 de 2. ¿Por qué no lo crea Money Ingen? No quiero. Ya les dije que los que manejamos la data decidimos cómo la manejamos. Nosotros ponemos las reglas. ¿Me entienden? Entonces, ahí le ponemos tal factura numeric 12 de 2. Y ahí vamos a declarar otra variable, ¿va? Que le vamos a llamar suma de impuesto. Suma del impuesto. También numeric 12 de 2. Y vamos a declarar otra variable que le vamos a llamar declare. Otra variable que le vamos a llamar declare a esa variable total final. Es recomendable que las variables hagan referencia a lo que almacenan y a lo que van a actualizar o borrar. Eso es importante porque después de que usted ha programado mucho y no tiene algo documentado o algo que sea mnemónico, lógico, entonces va a estar en problemas y usted va a comenzar a perder la inmortalidad. Ya les dije que cuando me refiero a los inmortales, me refiero al tema de que usted no lo despidan de su trabajo, que no pierda allí sus ingresitos, ¿verdad? Porque realmente no sabe manejar la data. Bueno, ya tenemos esa variable. Algo bien importante es que también nosotros vamos a considerar, aquí vamos a asumir una lógica simple por razones didácticas, que se va a estar insertando un registro a la vez en la tabla de detalle de facturas. Y que la tabla imaginaria que se llama en este caso inserted solo va a tener una fila, pero ya dije que pueden haber mucho más filas, pero aquí vamos a asumir que va a tener una fila. Entonces vamos a declarar una variable que yo le voy a llamar factura ID de factura de tipo int, porque en esta variable voy a tener cuál es la factura que el ID que se está insertando. Luego que ya tengo allí el ID de la factura que se está insertando, recuerden que el objetivo de este trigger es que cada vez que se inserte una fila en el detalle de factura,
los ítems se sumen y este total que dice el total de ítem, suba acá, actualice la factura, calcule el impuesto y actualice el total. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos llegar, y por eso este video tutorial es más despacio, con más tiempo. Usted tómese un café, o si no entiende, pare el video, tómese un café, un pan dulce si no padece el azúcar y continúe, continúe. Bueno, ya tenemos esa variable ahí creada. Entonces vamos a venir nosotros y vamos a decir que vamos a hacer un select arroba id factura va a ser igual a la tabla de inserted. Mire, está inserted, dijo ahí, por ahí apareció. Mire, la tabla imaginaria. Esta es una tabla imaginaria. Mire, inserted.id id factura from insert. Aquí está la magia, aquí está por el cual usted ya puede pedir que le haga un aumento, porque ya va camino a la inmortalidad. Vaya, deje de ganar $400 y pase a las grandes ligas. Select id factura igual insert de la tabla imaginaria id factura. Y usted dirá, ¿y para qué vamos a agarrar ese ID? Claro, porque nosotros necesitamos ir a la tabla de facturas y sumar ahí los totales, porque después tenemos que actualizar a la tabla facturas. El detalle de facturas va a actualizar a la tabla facturas. Bueno, ya tenemos allí el ID de la factura. Perfecto, de la tabla inserted, o sea, del registro que se acaba de insertar. Por aquí van a aparecer algunos que vean este tutorial y que son más expertos, van a decir, mire, pero ¿cómo evito que inserte más de una fila? Bueno, es un ratcon. O ellos van a decir, no, este trigger tiene deficiencias porque no considero eso, no considero tal cosa, no considero... ¿Qué pasa ahí? No, mire, esto es amplio. Ya dije en mi video tutorial que este es un proceso amplio de grandes capacidades en el cual usted puede alucinar sobre esta programación aquí, ¿va? Pero este ejemplo es bastante atómico, ¿verdad? Para que usted entienda este concepto. Bueno, como ya tenemos el ID de la factura que se está insertando, se supone que esa factura, su encabezado ya fue insertado en la tabla factura, porque ya dijimos acá que las relaciones no van a permitir que yo inserte un detalle de factura sin antes existir un encabezado, ¿verdad? Por ahí vi unos allá que estaban defendiendo toda una teoría ahí de que para qué usar llave foránea si las bases se volvían algo lentas, que ya hay millones de registros, las llaves foráneas no servían, que no de qué va, y todo esto hay una serie de filosofía, pero usted la va a aprender en el terreno. Cualquier cosa es teoría, usted tiene que probar y ver los escenarios, porque eso de que las llaves foráneas no funcionan, que no de qué, eso dependerá de los millones de registros que usted maneje y de la lógica como usted haya programado. Si no le gusta una base relacional, pásese a otro esquema de bases de datos. Eso lo vamos a ver en un futuro. Ahorita no. Bueno, hacemos un select arroba total factura. Va a ser igual al sum de total ítems, porque recuerde que estamos en esta tabla, aquí nos encontramos, el trigger lo estamos haciendo a esta tabla, no lo pierda de vista, al sum de total ítems, from facturas, where id factura ¿se igual a quién?
Vamos, piense mi programador mortal igual a la ID de la factura que acabo de leer del registro que se acaba de insertar. Ya dijimos que se van a ir insertando más de un registro de la tabla detalle de facturas, detalle de facturas, detalle de facturas. Va a sumar el total de la tabla detalle de facturas. Aquí es bien importante algunas consideraciones. Cuando uno hace suma y cosas así, un tic para lograr la inmortalidad es que considere que podría haber un campo null de ese tipo. Aunque aquí sería imposible porque nosotros le dijimos que sea no null. Pero si usted es un programador va mortal, probablemente cuando definió su tabla, tal vez hasta le dejó que admitiera null en esos. Considere todas las posibilidades. Bueno, aquí no se va a dar eso porque aquí ya lo tenemos controlado desde el momento que hicimos el diseño de nuestra base de datos. Bueno, ya tenemos el total. Ahora vamos nosotros a calcular el impuesto. Calcular impuesto. Es bueno que documente sus triggers. Después de varios cientos de líneas de código, no se va a acordar realmente. Perdonen ahí que me dio un poquito de toba, pero esto de hablar también no deja de irritar la garganta, pero espero que también esto les sirva mucho a ustedes. Bueno, le damos aquí select. O qué tal si usamos un set arroba suma de impuestos. Suma de impuestos es igual. Veamos si podemos hacer eso. Set a suma de impuestos igual a quién, al total factura por 0.13. Ese es el impuesto, el 13%. Y aquí van a entrar aquellos que quedan por todo, ¿va? Pero ¿por qué uso una constante? Que si el impuesto cambia, mire que eso no va a funcionar, va a tener que dictar el trigger. Ya le dije que nosotros hacemos lo que queremos, los DBA hacemos lo que queremos, pero en realidad en programación eso podría ser un valor almacenado en una tabla que le llame impuestos, podría ser una función que va a traer por razones didácticas y por tiempo le vamos a poner una constante 0.13. Pero como aquí podría ser varios decimales, nosotros vamos a usar una función round donde vamos a cortar a dos decimales. Y ahora vamos a poner un set arroba total final va a ser igual a quién, al total de la factura que ya lo teníamos más la suma del impuesto. Listo, aquí totalizamos el total de la factura final. Listo. Ya ahorita ya tenemos nosotros el código ahí. Repasándolo, buscamos el ID de la factura de la tabla inserte, sumamos el total del detalle de factura de ese ID, hacemos el cálculo del impuesto y sumamos el total final del total de la factura más la suma del impuesto. Vamos, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar. Actualizamos los totales en la tabla facturas. Y aquí le vamos a dar update facturas, update facturas, set a la columna total factura igual a quién, al total que tengo
en memoria en este momento. Total facturas, coma, impuesto, que es el valor IVA, valor IVA, valor IVA o valor vienen, es igual a quién, a la suma del impuesto y el total final, a quién es igual a arroba total final. Where ID de la factura sea igual a la factura que acabo de leer, al ID que acabo de leer de la tabla imaginaria insert. Listo, hacemos el update. Entonces ya estamos ahí, vamos a ver cómo le damos un check al trigger. 0 errores. Esta es la característica de los inmortales. Bueno, pero usted va camino a la inmortalidad. Si está viendo nuestros videos tutoriales, no deje de inscribirse. Recomiende a nuevos interesados en aprender realmente la programación en la base de datos. Vamos a ver si nuestro trigger se crea. Listo, le dimos ejecutar y ya se creó. Para ver si se creó, lo vamos a cerrar aquí, ¿verdad? Cerrar y vamos a buscar en la tabla detalle factura. Le vamos a dar un refresh. Vamos a ver que se refresque y ahora vamos a ver en el trigger. Aquí tiene un trigger que se llama TI, detalle de facturas. Este trigger vamos a darle clic derecho y le vamos a dar modificar y perfecto, ahí está, miren, creado el trigger, ¿ves? De la base inmortal para la tabla de detalle de facturas. Bueno, ya el trigger ya se creó y vamos a ver si realmente hace lo que nosotros queremos, si responde a lo que nosotros necesitamos. Venimos acá, vamos a abrir un query y vamos a hacer un select a la tabla facturas, select asterisco from facturas. Ahí está. Vamos a insertar una nueva factura. Insert, como usted ya está camino a la inmortalidad, esto insert into facturas, ID factura, número de factura, fecha de emisión, ID cliente, total factura, valor IVA, valor abono, total final. Values, que vamos a crear la cabecera de la factura. Este va a ser el ID 2. Porque creo que esta factura nosotros no la dejamos sea autoincremental, ¿verdad? Si fuera autoincremental, y si es autoincremental y que le digamos eso, nos va a decir, no, miren, que está de necio, esta es la factura 2. Fecha. Esto con la fecha para que usted no se complique, si trabaja en español, use esta función set, day, format, día, mes, año. De esa manera, en esa sesión usted ya va a poder poner este tipo de fechas. Y es de fecha 01/04 del 2023. Ya la tenemos la fecha. Vamos a creársela al mismo cliente. Total factura 0. Es el encabezado que estamos guardando. Valor IVA 0. Valor abono 0. Total final 0. Solo estamos creando, dijimos, código del cliente, total, valor final, valor abono, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 0. Cerramos aquí el paréntesis. La vamos a insertar.
una fila completa. Hacemos un select y ahí estaba. Si usted quiere practicar y practicar eso insert y tiene dudas del modelito, pídanos si le enviamos ese modelo, este pequeño modelo de cómo lo crea directamente en SQL. Yo lo expliqué al inicio y algunos ya lo crearon, otros no, otros perezosos y no lo crean, pero bueno, aquí tiene que, si quiere aprender, tiene que meterse. Total factura, miren, no hay nada aquí. No hay nada. Nadita. Vamos a ver qué tiene nuestra tabla detalle de facturas. Ahí en detalle de facturas realmente solo tenemos la factura 1. Mire, solo estaba la factura ID 1 con el ítem 1 y el ítem 2. Vamos a insertar nosotros nuestra primera fila aquí, va. Esto lo está mandando la aplicación cliente, va. Aquí nosotros lo vamos a hacer directo en la base. La aplicación cliente mandó insert into detalle de facturas values. Yo voy a hacer esto por razones didácticas aquí, pero siempre es recomendable que ponga las columnas acá, porque si no su aplicación va a tronar cuando usted inserte y hayan agregado otra columna más. Value, el ID de la factura es la 2, fila 1, código del producto A001, cantidad 50, precio unitario 0.50, total ítem. Vamos a hacer ese cálculo para que ya meterlo ahí. Esto lo está haciendo la aplicación cliente, digamos. 50 por punto 50, 25 bolitas, 25. Mandamos el insert. Va el insert. Aquí no nos vamos a preocupar cómo se va a sumar a la factura. Mandamos el insert. Listo. Veamos qué pasó, qué hizo el trigger. Veamos, select asterisco from factura. Mire, el trigger ya sumó, miren, la factura del ID 2 ya sumó $25, 3.25, 28, 25. Esa es la magia, eso es lo que importante, esa es la belleza de los triggers. Estos triggers que a usted le van a quitar muchas noches de desvelo, pero también le van a dar muchos días de tranquilidad. Vamos a meter la siguiente fila. Vamos a meter ahora otro producto. Vamos a buscar en la tabla productos. ¿Qué tenemos en la tabla productos? Ya metimos el producto A1. Vamos a ver si tenemos más. El A3. Vamos a meter el A3. Voy a copiarme query chiquitito y voy en detalle factura, factura 2, fila 2, producto A003. El cliente nos compró 500 libras a un módico precio de $2.50 y el total sería 500 por 2.50 es 1.250. Es 1.250. Esto es lo que mandó la aplicación cliente hecha por allá en Python o cualquier lenguaje que usted mande. Entonces venimos, la vamos a insertar en el detalle de factura. Mire, lo insertamos. Ready, listo. Veamos qué pasó. Mire, ya la tabla factura ya sumó 1.275, 165, 1.040. Bueno, mis programadores mortales, si usted se encuentra en esta etapa, seguro ya va camino a la inmortalidad. Espero que haya entendido lo poderoso que son los triggers para programar en las bases de datos. En nuestro próximo video tutorial seguramente veremos un trigger de
borrado o un trigger de outdate para poder gestionar registro, pero esto les puedo asegurar que con la experiencia que nosotros tenemos en años de programación de triggers son unas herramientas potentes y no necesariamente es un trigger de 2 líneas como usted lo está viendo aquí, o un trigger pequeñito. Nosotros tenemos triggers que son tan grandes. Por ejemplo, voy rápidamente así solo para darles un pequeño bosquejo en nuestra tabla detalle de facturas y vamos a ver un trigger de inserción, y aquí puede divertirse con mucho código que hacen los triggers. Todo este código está ahorrado en la aplicación cliente y nos va a asegurar y garantizar la integridad de nuestros datos. Así que comience a divertirse. Bueno, amigos, nos quedamos, mis queridos programadores. Los espero que puedan disfrutar de este video tutorial que le da una introducción importante hacia los triggers.